Hermano mío, abra su Biblia y vamos a ubicarnos en la epístola del apóstol San Pablo a Filemón. A partir de hoy vamos a iniciar entonces dentro de lo que es nuestra serie de vida cristiana y con nuestro eslogan, a sembrar. Vamos a estudiar el libro a Filemón. Recuerda usted, lo mencioné, Onésimo, Filemón, tiene relación, tiene contexto con el fin de la carta a los colosenses. Así que vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría para comprender, para poder asimilar la voluntad de Dios que Él tiene para compartirnos en esta mañana. Amado Padre, mi Dios, gracias por traernos con bien a congregarnos en este culto, por poner en nuestro corazón el querer y el hacer tu voluntad. Mi Dios, una bendición especial para todo el que nos está sintonizando en esta mañana y que desea y te ha buscado, desea tener este compañerismo junto como iglesia y juntos como hermanos en tu presencia. Mi Dios, úsame como tu instrumento. Gracias por ese privilegio que me das de compartir tu palabra. Y mi Señor, que lo que voy a estar compartiendo hoy, la aplicación sobre todo, las acciones a tomar, sean guardadas en nuestro corazón para que seamos hacedores de tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El mensaje de hoy se titula Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y esta frase se puede usar en muchas ocasiones, en muchos momentos. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Por la gracia de Dios. Vamos a ver, a manera de introducción, enseñanzas muy importantes que podemos encontrar en un libro tan corto, pero muy enriquecido por la palabra de Dios. Y el mensaje es por la gracia de Dios y está basado en Filemón. No es el único estudio que vamos a tener de Filemón, pero sí uno importante para conocer su contexto. Y hermano, ¿por qué lo vamos a estudiar? Por la gracia de Dios. ¿Por qué vamos a sembrar? Por la gracia de Dios. ¿Por qué llevar vidas cristianas? Por la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios vamos a aprender muchas cosas más dentro de este hermoso libro. A manera de antecedente, le comparto lo siguiente. Este libro nos va a estar hablando acerca de 3 personas por lo menos. Vamos a hablar de Onésimo, solamente un brief muy corto acerca de quién es Onésimo. En pocas palabras, un esclavo fugitivo. Un esclavo fugitivo. Imagínate, esclavo, tenía su amo y se escapó. Algo pasó. Posiblemente robó, estafó, podemos especular. Pero por alguna razón se escapó, se fue de la casa de su amo y no se fue definitivamente con el pie derecho ni por la puerta principal. Algún problema tuvo que tener. Y eso lo vamos a seguir viendo durante el estudio de nuestra carta. También vamos a conocer a Filemón, el amo. El amo decepcionado. El amo que fue defraudado por Filemón. El amo que pierde a su esclavo y además posiblemente sufrió algún tipo de daño material de parte de Onésimo. Y además de Pablo. Pablo, quien escribe esta carta, se la dirige a Filemón y además es un instrumento de Dios, un pacificador, un gran ejemplo para seguir para nosotros, para que nosotros seamos también pacificadores. Vamos a concentrarnos hoy en estos 3 personajes: Onésimo,
Filemón y Pablo. Ya nuestro hermano tuvo la lectura del pasaje de hoy. Dice así la palabra de Dios en Filemón 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segundas oportunidades. Lo he dicho algunas veces desde el púlpito, otras veces ya definitivamente de manera virtual. Gracias a Dios porque tenemos un Dios de segundas oportunidades. Y el ejemplo lo podemos encontrar inicialmente en Pablo, el que está escribiendo esta carta. Ya después, cuando vayamos profundizando más en esta carta, sabremos por qué se destaca la gracia. ¿Por qué por la gracia de Dios encontramos un Pablo, encontramos un Onésimo? ¿Por qué Pablo le escribe esta carta a Filemón? Y al final, ¿cuál es la respuesta? Por la gracia de Dios. Exactamente. ¿De dónde viene Pablo? ¿Qué es lo que sabemos acerca de Pablo? Pablo se identifica a sí mismo como prisionero de Jesucristo. Pero ¿sabe dónde está Pablo? En la cárcel. Pablo está en la cárcel. Pablo, la mayoría de sus cartas, si no es que todas, las escribe desde la cárcel, estando en cautiverio. Pero no se identifica prisionero de los romanos, sino que se identifica como prisionero de Jesucristo. Ojo, nosotros debemos llevarlo a un nivel más comprometedor. Somos esclavos por amor. Fuimos comprados por precio. Fuimos comprados con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Exactamente, usted tenía toda la razón. Por la gracia de Dios. Fuimos comprados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y sin merecerlo, por la gracia de Dios, ahora somos prisioneros de Jesucristo. Pero el caso de Pablo, a lo mejor es un caso muy diferente al de usted. Porque a lo mejor usted dice, pero yo no era como Pablo. Pablo sí, ¿qué va ese Pablo? No se merecía nada. Igual que nosotros, no nos merecíamos nada. Pero el punto es que Pablo era perseguidor de la iglesia. A sus pies fueron a traer las ropas de Esteban, el que fue apedreado. A sus pies. Ese era Pablo, perseguidor de la iglesia. Y nosotros podemos decir, pastor, de verdad, ¿usted cómo pudo poner al hermano fulano si él se ha comportado así y así? Bueno, pasa pues. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios estás donde estás. Por la gracia de Dios, todos tus pecados fueron perdonados. Por la gracia de Dios, perdona también tú. Perdona. Haz que valga la pena este tiempo de cuarentena. Posiblemente muchas empresas empiecen a ya a trabajar. Y gloria a Dios si es así. Pero el tiempo que has podido estar en casa, procura que valga la pena. Lo mencioné un par de prédicas atrás. Hermano, reconcíliate con tu esposa, reconcíliate con tus hijos. Intégrate con la iglesia, intégrate con el cuerpo, intégrate con el resto de los familiares. ¿Hay algún hermano de la iglesia que no haya llamado? Haz tu lista, llámalo. Porque llegará el momento en que volvamos a la normalidad. Pero mientras estamos reunidos en casa, haz que valga la pena. Como dice la canción, como si fuera el último día.
Pasa la página, pásala, perdona, avanza, deleítate en familia, deleítate con tus seres amados. Pues volviendo a Pablo, Pablo era perseguidor de la iglesia y ahora ¿cómo lo vemos? Como encarcelado a causa de la predicación del Evangelio. Pablo, que era un vil pecador, pero un pecador enfocado en perseguir a la iglesia de Jesucristo, ¿qué hace? Predica el Evangelio y llega a ser entonces prisionero, llega hasta el otro extremo, llega a él ser el prisionero debido a la predicación del Evangelio. Y él lo dice aquí también. Y él sabe que Onésimo fue su compañero en prisiones. Conoció a Onésimo en la prisión. Y dice, y hablando de Onésimo, ¿qué podemos decir de Onésimo? Un esclavo prófugo. Y no es para menos. No es para pensar, pero esto es sencillo, no es la gran cosa. Merecedor de la muerte, igual que tú y yo, por pecadores. En los tiempos de Pablo, en los tiempos de los romanos, era muy fácilmente condenable a un esclavo que se escapaba de la casa de su amo. Pena de muerte. Onésimo viene ¿de dónde? De que su cabeza tenía precio, muerte, del mismo lugar de donde venimos nosotros. Y así mismo éramos nosotros. Si queremos exagerar un poco acerca de a qué se dedicaba Pablo, de los pecados de Pablo, nosotros éramos considerados enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Entonces podemos ver que en la vida de Pablo y en la vida de Onésimo hay segundas oportunidades. ¿Y eso cómo lo sabemos? El siguiente punto es COVID-19. A ver si ustedes pueden llegar a ver el título en esta parte. COVID-19. ¿Saben lo que es? Es un tiempo de oportunidades. Un tiempo de oportunidades. Un tiempo así como a Pablo quedó encarcelado a causa del Evangelio. Se detuvo en su diario vivir, en su rutina, y nos dejó el legado de estas hermosas cartas. Así mismo entonces es nuestro tiempo hoy día. El Señor nos ha permitido hacer un alto de nuestra rutina de la vida. Y hoy día estamos en casa. Lo que tal vez no estábamos haciendo como ministerio, que es salir, ir a sembrar, lo estamos haciendo de manera digital. Y no podemos decir, no, lo que pasa es que lo digital no es lo mío, lo que pasa es que las redes sociales no es lo mío. Es que resulta que en estos tiempos de cuarentena, lo digital es lo de todos. Lo digital. Hasta el que no tenía aplicaciones las tiene. Al que no tenía aplicaciones para videoconferencias ya hoy las tiene para reunirse. El que no tenía red social ya tiene red social. Algunos se han suscrito a sistemas de películas que se pueden visualizar vía internet, streaming. Otros no, pues. No es obligatorio. Pero nuestra vida ha cambiado. Nuestra rutina de la vida ha cambiado. Y ahora podemos llegar a muchas más personas. ¿Cuántas personas están sintonizando esta predicación en esta mañana? ¿Sabe una cosa? Más de los que la sintonizaban presencialmente. Y así está pasando con las iglesias que se han inclinado a predicar en internet. Para que la sana doctrina llegue a su hogar, a sus miembros y hasta lo último de la tierra. Amén.
qué belleza saber, y eso lo voy a mencionar ahora, pero usted que posiblemente un día como hoy no se hubiera levantado para ir al culto, hoy está aquí, sintonizando, está recibiendo esta palabra de Dios. Y lo vamos a ver más adelante. Esto del COVID-19 es un tiempo de oportunidades, como lo fue para Pablo, como lo fue también para Onésimo. Pablo, desde que conoció al Señor Jesucristo, tuvo un propósito claro. Y como lo dije en el punto anterior, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Para Pablo hubo una segunda oportunidad y le voy a pedir que busquemos Hechos, el libro de Hechos 9:17. Hechos 9:17 dice así: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos de Pablo, poniendo sobre las manos dijo: hermano Saulo, ya no es el perseguidor de la iglesia, ya no es el enemigo de Dios, ahora es tu hermano, el cual las escrituras nos dicen: amaos los unos a los otros. Ananías sabe que él perseguía a la iglesia, pero ya el estatus cambió, ya no es lo mismo, ahora es mejor. Recuerda, con Cristo, sin Cristo, con Cristo, sin Cristo. Ahora en Cristo, mucho mejor. Ahora somos hermanos. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento a Pablo le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿qué hizo? Primer paso de obediencia, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Casa culto, cuerpo de Cristo, unión fraternal, amor fraternal. ¿Qué debe dar como resultado? Recuerda, el Hijo de Dios, el discípulo de Jesús, ama a Dios, ama al prójimo y obedece. Se entregó a Cristo, lo reconoció como su Señor, se integró al cuerpo, fue bautizado y enseguida dice, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Amén. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. De enemigo de Jesús. Dice Jesús, ¿por qué me persigues? ¿Y ahora quién es? Hijo de Dios. Obediente y está haciendo lo que todos nosotros tenemos que hacer. Predicar. Predicar. De eso se trata el estudio que estamos viendo el martes. Vimos ese punto. Inhalar. Recibir toda la sabiduría de Dios, su mensaje, su palabra, la aplicación, inspiración, todo lo que es necesario. Respirar para exhalar, para soltar, para compartir todo lo que Dios nos ha dado, para enseñar a los demás a obedecer a Dios por medio de Jesucristo. No te olvides de esto. A todos los papás, los muchachos también están aprendiendo de esto. Comparte lo que estás aprendiendo con tus hijos. Intercambia estos conocimientos. Y eso es lo que está haciendo Pablo ahora. Recibió a Jesús. Ahora que está haciendo, predicando el Evangelio, predicando que Jesús es el Hijo de Dios. Un hombre, un Dios de segundas oportunidades y un hombre bendecido por la gracia de Dios. Filipenses, busque el libro de Filipenses.
Filipenses, capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Las cosas que me han sucedido, que estoy prisionero, esto que cualquiera pudiera llamar calamidades, que cualquiera pudiera decir estoy salado, desde que conozco a Cristo estoy salado, ha redundado en el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Gracias a Dios que he tenido que pasar estas situaciones, porque lo que ha habido como resultado y como fruto es el progreso del Evangelio, el estar en la cárcel. ¿Cuánto más puedes decir tú hoy, en esta tarde, acerca de el tiempo que estamos en cuarentena? Si no ha sido de provecho, si no ha sido progresado tu vida familiar, tu vida progresada, pues tu vida familiar, tu vida devocional, tu vida matrimonial, tu vida ministerial, haz un alto y empieza, porque la cuarentena se va a acabar en cualquier momento. Quién sabe si en los cielos es que vas a volver a tener la oportunidad para estar tan quietos como lo hemos estado en esta cuarentena. Ahora, ¿qué podemos decir de Onésimo? Estimado visitante, amigo mío, Onésimo es un hombre que estaba condenado a muerte, igual que tú y yo. Onésimo tal vez no fue perseguidor de la iglesia como Pablo, pero también tiene una segunda oportunidad. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. ¿Qué podemos decir de Onésimo? ¿Qué dice Colosenses? Vamos a buscar Colosenses 4:9. Colosenses 4:9. Dice así: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Onésimo le era útil en el ministerio a Pablo. Onésimo, al escaparse, como lo he mencionado, ya tenía encima una condena de muerte. Onésimo, dice Pablo, este hermano es amado y fiel. Está conmigo en mis prisiones, me acompaña, me es útil. Sin embargo, todo lo que acá acontece, todo lo que está pasando acá en mis prisiones, eso se los hará saber Onésimo. ¿Y qué hay de nosotros? Hermano, tenemos tantos ejemplos en la Biblia de personas que cometieron actos que tal vez delante de nuestros ojos los hubiéramos juzgado. Cometieron actos que nosotros hubiéramos dicho, no, pero no lo vamos a involucrar en el ministerio. Pastor, por favor, mire ese hermano. ¿Qué me puedes decir de Moisés? Moisés mató a un egipcio y fue instrumento de Dios para la liberación de su pueblo. Los hijos del trueno, Santiago y Juan, sediciosos para el gobierno romano. Eran tiempos de problemas, tiempos de revueltas.
tiempos de rebeliones. Sin embargo, fueron instrumentos de Dios, y ahí tenemos a los discípulos de Jesús, que a pesar de que se dice Juan, el discípulo amado, y cuando lo pintan, que por cierto nadie estaba ahí para pintar la última cena, estos solamente son cuadros, son artes, y cómo lo pintan, como una persona tierna, recostada de Jesús. Pero sin embargo, algo que sí sabemos es que fue el discípulo amado y quien escribió acerca del carácter de Jesús en el Evangelio según San Juan, y que nos trajo primera, segunda y tercera de Juan. Eran sediciosos, revoltosos, problemáticos delante del Estado, problemáticos delante de las autoridades. Otro ejemplo en Juan, la mujer samaritana, una mujer despreciada, una mujer mal vista, de tal manera que ella prefería venir al mediodía, a la hora del pleno sol, del solazo, a buscar agua al pozo, no con la frescura de la mañana, ni con la sombra de la tarde. Y Dios la usó por encima de sus pecados, porque Cristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El mismo carácter es para nosotros. Ejercitarnos en la gracia de Dios. Acerca de Pedro, mira, Pedro negó a Jesús. No decir Juan Marcos, que dejó a Pablo colgado en medio del ministerio, sino Pedro directamente con el Señor Jesús. Lo negó. Y luego le dijo a Jesús: apacienta mis ovejas. Útil para el ministerio. Lo que me lleva entonces a la siguiente diapositiva. Una iglesia de amor, una iglesia de restauración, una iglesia involucrada. Volvamos al pasaje principal de Filemón. Y ahora vamos a leer de los versículos 2 al versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Filemón 2 al 4. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Una carta que está escrita para Filemón, pero también está dirigida para la iglesia. Y si usted presta atención a lo que está leyendo, va a encontrar una riqueza, una hermosa riqueza. ¿De qué habla? Sí, exactamente, tal como lo pensaste. De un small group. Pablo le escribe a Filemón, le escribe a algunos hermanos y a la iglesia que se congrega en su casa. Mira esta hermosura. Ahora vamos a hablar un poco más de Filemón. Gente involucrada en el ministerio, gente con la que Pablo puede contar para dirigirles una carta, y que luego vamos a ver por qué le dirige esta carta a Filemón, pero sabe que cuenta con el apoyo de los hermanos, sabe que cuenta con la congregación, y en este caso una casa culto, un culto
en la casa de Filemón, en donde podemos ver las características principales del deseo de Pablo y que destacan esta iglesia: gracia y paz. Y estas tienen que ser características que nos distingan a nosotros como creyentes y distingan a nuestra congregación. Somos una iglesia de gracia y paz, una iglesia de gracia, una iglesia de un amor inmerecido, una iglesia de perdón, una iglesia de reconciliación y restauración, una iglesia donde los hermanos nos estamos integrando juntos en oración. Nuestro diácono de la congregación está enviando una tabla con los grupos de oración. A los que son los miembros de mi grupo, hoy domingo, reunámonos dentro de un rato para orar. Y no solamente orar, sino para animarnos entre nosotros. Y además, para desarrollar esa empatía que es tan necesaria en este cuerpo. Conocernos, saber cuáles son nuestras necesidades, a la manera de Jesús, quien se identificó con las necesidades del prójimo y vino a servir al prójimo. Una iglesia donde estamos involucrados en la colaboración, el apoyo y el servicio. Reitero, gracias a todos los colaboradores de nuestra iglesia, los que semana tras semana, día tras día, se han involucrado con cada uno de los servicios, con cada uno de los cultos, con la enseñanza bíblica, con la conexión virtual, porque estamos trabajando. Eso sí, en unidad, en unidad. Identifícate con la línea que llevamos como iglesia. Identifícate en qué dirección vamos para que te involucres en esta dirección. No para ser un hermano outsourcing o un llanero solitario, no para que estés actuando por tu cuenta, como si fueras un miembro independiente del cuerpo. No, no hay miembros independientes. Todos los miembros somos dependientes del cuerpo, sirviendo para provecho del cuerpo, usando esos dones y talentos que el Señor nos ha dado para ser de provecho en el cuerpo. Eso está en Primera de Corintios. No es algo lejano a nuestra enseñanza ni a las Escrituras. Estamos en escuela de obreros, preparándonos como obreros. A los varones, recuerda, el martes nos vemos de nuevo. Tenemos una tarea. Las iglesias, lo estuvimos viendo el martes pasado, iglesia universal, iglesia regional, que tu casa, al estilo de Filemón, sea una iglesia en el hogar. Que tu casa inicie donde tú eres el pastor de tu casa, el ministro en tu casa, y además practicando la hospitalidad, que es algo que también vamos a ver en la carta a Filemón. La hospitalidad. Aquel que es host del small group es el que practica la hospitalidad al recibir a los hermanos que vienen a congregarse. Y que luego que termine esta pandemia o la cuarentena por lo menos, sé tú un hermano con un corazón dispuesto a decir: yo quiero, como Filemón, hospedar una iglesia en mi casa. Entonces, involúcrate. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Involúcrate. Y por último, para terminar, y que también esta diapositiva la vamos a tomar como las acciones a tomar, a seguir. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Trabajar en qué? Trabaja en tu testimonio. Trabaja en cómo Dios te ve. Trabaja en cómo te ven los de afuera. Trabaja cómo te ven los de adentro, los miembros de tu congregación, tus hermanos en Cristo. Y trabaja cómo te ven dentro de tu hogar.
Vamos a nuestro pasaje principal en Filemón y ahora vamos a leer los últimos versículos que vamos a desarrollar por hoy de la carta de Filemón. Dice el versículo 5: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Corazones confortados en Filemón. Principalmente, ¿qué podemos ver en Filemón? Amor y fe. Que el amor y fe, así como la gente dice, es mi segundo nombre. Que el amor y fe sean tu segundo nombre. Que cuando un hermano desea discipularse y yo le asigne un discipulador, él diga: amén, pastor, gracias por asignarme a ese hermano. Que de ese hermano brota el amor y la fe. Amor y fe, ¿por quién? Por el Señor Jesús, principalmente, y por los hermanos. ¿Cuántas personas hacen cosas que son cuestionables intenciones y son claros frutos de la carne y le ponen como título: ay no, hermano, yo eso nada que ver porque yo todo lo que hago lo hago para el Señor, escudándose de eso? Hermano, si amas al Señor, amas a tu hermano. Y esta es una característica de Filemón: amor por el Señor, amor por los hermanos y una notable fe. No es un hacendado cualquiera, no es un congregado cualquiera. Hospeda, casa culto y se destaca su amor y su fe. Ya hemos hablado de Pablo, hablamos de Onésimo, ahora estamos hablando de Filemón, el destinatario de la carta. Amor y fe por el Señor y por los hermanos, donde podemos ver que brota el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amor y fe es lo que podemos ver en Filemón. Amor y fe. Vemos al pastor Pablo dirigiéndole la carta a su hermano Filemón. Y hermano, amor y fe es lo que usted y yo necesitamos para poder entender el mensaje del próximo domingo, Dios primero, que vamos a continuar estudiando la carta a Filemón. Porque si no tenemos amor y fe, no vamos a saber el contexto de lo que está pasando en la carta. Si no tenemos amor y fe, no vamos a comprender por qué Pablo le escribe estas palabras a Filemón. ¿Por qué Pablo le va a hacer una solicitud a Filemón? Se necesita amor y fe por la gracia de Dios. Timoteo, primera de Timoteo. Tú y yo, ¿a qué debemos dedicarnos? Vamos a consultar primera de Timoteo. Capítulo 4. Versículos 11 y 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tú, hermano, sé ejemplo de los creyentes, amor y fe. Ejemplo, tú, sé un líder, alguien digno a seguir.
Eso lo estuvimos viendo hoy con los muchachos en la escuela dominical. Un ejemplo a seguir. Y lo que te distingue es esa conducta llena de amor y fe. El último versículo para hoy, Colosenses, la carta de Colosenses que la estuvimos estudiando hasta la semana pasada. Colosenses 3:14. Colosenses 3:14. Dice así: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vístete de amor por la gracia de Dios. Todos cometemos errores. Somos humanos. Somos hermanos en Cristo. Te has equivocado en el ministerio. Hay restauración en tu iglesia local. Un hermano te ofendió. Perdónalo por la gracia de Dios. Porque si tú piensas que lo que hizo Pablo era terrible, perseguidor de cristianos, pues tú también tenías una condena de muerte encima, la que pagó Jesús. Y por la gracia de Dios, somos lo que somos, por la gracia de Dios te perdonó las ofensas pasadas, las que estás cometiendo y las que cometerás, porque para eso estamos en esta iglesia, para que brote de nosotros, para que nos revistamos, para que nos ejercitemos en el amor y en la fe. Vamos a conocer más de Filemón. Vamos a conocer un poco más también acerca de qué tan útil fue Onésimo para Pablo. Pero vamos a conocer más todavía, y es la parte que más me interesa, es que conozcamos a Pablo, dándonos el ejemplo de ser pacificador, como tenemos que ser tú y yo, pacificadores. Hermano, recuerda, este tiempo de COVID-19 es un tiempo para nuevas oportunidades, un tiempo para restauración, un tiempo para perdón, un tiempo para integración. Vamos a terminar por hoy. Dios primero, nos vemos entonces. El grupo que tengo de oración, que tenemos de oración, nos vemos esta tarde a estudiar la palabra, a meditar en ella y a orar, porque nuestra oración y nuestra alabanza es con entendimiento. Nos reunimos esta tarde a orar conforme a su voluntad, a orar por los diferentes motivos que tenemos. Le invito a usted también de que se llamen, se conecten, para que mantengan ese tiempo de oración también. Y el martes tenemos nuestra reunión de varones. Hermano mío, me ha dado un gusto que estemos juntos en esta mañana, siempre adelante, siempre buscando lo mejor. Y lo mejor es Cristo. Con Cristo, sin Cristo. Con Cristo, sin Cristo, poniendo los ojos en las cosas de arriba. Dios te siga bendiciendo y cerremos el culto. Amén.